básicamente la pensamos en hablar un poco de hacer como una retrospectiva, ¿no? De justamente, pues, cómo cerramos 2020, ¿no? Y con todo lo complejo, retador que resultó el año que recién terminamos, pues también en materia de comercio no fue la excepción. Creo que todos, ¿no? Pues hemos estado, vivimos toda la carga, ¿no? De publicaciones que se dieron a conocer a lo largo de 2020. Creo que, bueno, haciendo un poco de memoria y también basado pues en mi experiencia, creo que no habíamos tenido un año tan intenso como fue en todos los sentidos, ¿no? Definitivamente 2020 va a ser un parteaguas en la vida de cada uno de nosotros. Y pues comercio exterior no es la excepción, ¿no? Estuvimos bastante cargados de publicaciones y ni qué decir, ¿no? Ya en la parte final del año, ¿no? Diciembre, prácticamente, digo, creo que no nos alcanza todavía las horas del día, ¿no? Para alcanzar o para ponernos ahora sí que al 100% con el análisis de las publicaciones. Yo no he terminado, ahora sí que como en doble A, ¿no? Vamos día a día y ahora sí que resolviendo lo que va ocurriendo en la operación. Entonces, en ese sentido, pues les digo, la intención de la plática del día de hoy es bastante ligera, no vamos a profundizar en algo en particular. Más bien es hacer esta remembranza de las publicaciones, sobre todo, e incluso mientras la estaba preparando, pues literalmente me fui a hacer una revisión del último semestre, el segundo semestre del 2020, que aunque son situaciones o son publicaciones que ya ocurrieron, pues algunas de esas situaciones que ocurrieron hace 6 meses las estamos viendo reflejadas el día de hoy, precisamente en la operación. A lo mejor no directamente por ustedes, ¿no? Quizás por sus clientes o si tenemos empresas, pues obviamente también ellos si no lo están viviendo ya ahora sí que en primera persona. Entonces, pues esa es la finalidad, el objetivo como lo vieron en el comunicado que envió la asociación. Les reitero, es hacer pues este barrido, ¿no? No de todo, porque bueno, el tiempo que tenemos es limitado y no alcanzaríamos, pero sí destacar, insisto, las publicaciones que de manera directa están teniendo un efecto, un impacto en la operación hoy enero, ¿sí? Y lo que va a venir, ¿no? Por el tema de que algunas de ellas pues están próximas a entrar en vigor y pues la intensidad del mes de diciembre, ¿no? Que tuvimos más de 50, ¿no? O sea, 40 en un solo fin de semana, pero prácticamente tuvimos más de 50 publicaciones en el mes. Que insisto, ojalá ustedes ya hayan tenido la oportunidad de analizar a profundidad cada una de ellas y si no, pues estamos en el proceso. También me gusta, antes de iniciar, me gustaría comentar respecto, si hubiera alguna duda o comentario, como también lo señaló Luz, bueno, ella va a estar ahí al pendiente del chat, ¿no? Ya acordamos que conforme vayan ocurriendo, pues igual vamos abordándolas. Si hay alguna, ¿no? Que de momento pues no tenga yo la información o no tengo los elementos para responderles de manera certera, me comprometo a hacerlo vía correo electrónico. Al final van a encontrar nuestros datos de contacto. Entonces, cualquier duda o situación que no podamos atender en este momento, con toda confianza pueden mandarme un mensaje, lo han hecho en el pasado, damos respuesta a ello. Entonces, pues bueno. Pues creo que así cerramos todos, ¿no? 2020, con ya de por sí bastante estresados por el tema del home office. Espero que los que estamos aquí conectados, pues estemos sanos, estemos sin pérdidas, ojalá, ¿no? La situación ha sido bastante compleja, pero pues cerramos un año con un montón de situaciones, ¿no? Tuvimos pues obviamente las reglas, obviamente los micos, que prácticamente fueron una pesadilla los últimos 6 meses, ¿no? La TIGIE 2020, por fin, después de casi 4 años, ¿no? De estar en proceso,
de elaboración y de arranque, ¿sí? Bueno, pues por fin pudimos echar a andar la sexta enmienda. Mientras otros países en el mundo ya van a la séptima, pues bueno, nosotros bien orgullosos porque logramos arrancar la sexta, que para nosotros es la TIGIE 2020. Claramente el tema de las normas oficiales mexicanas por allá en octubre, ¿no? Que también estuvimos ahí con las veladoras encendidas esperando que la publicación al anexo 241 no ocurriera, pues finalmente sí sucedió y todo lo que esto conllevó, ¿no? Las regulaciones y restricciones no arancelarias que de manera natural pues iban a ver impactadas a partir de la implementación de los NICOS, el programa IMEX, ¿no? que de fondo no tuvo modificaciones, más bien lo que ocurrió aquí pues es la adaptación, ¿no? de los anexos precisamente por la incorporación y entrada en vigor de los NICOS. Lo mismo para el PROSEC, ¿no? la actualización de fracciones, precios estimados. Código Fiscal de la Federación, aquí sí hay un tema, ¿no? que ha sido bastante discutido, revisado las últimas semanas, lo vamos a comentar. También tuvimos ahí esta modificación, ley del IVA, ¿no? La Ley Federal de Derechos, que también pues, nos impacta a nosotros de manera directa por el tema del DTA, ¿no? y a las empresas por el pago de derechos, ¿no? Por sus autorizaciones, en este caso pues de IVA y EPS, de operador económico autorizado, el decreto de derechos usados y otros más, ¿no? O sea, nada más quise señalar aquí de manera pues breve, ¿no? Y enunciativa. Claramente no me cupieron todos, ¿no? Las publicaciones que tuvimos en este periodo que estamos hablando, pero bueno, así cerramos, ¿no? el año con un montón de publicaciones. Entonces, para iniciar, ¿no? De hecho, son 10, elegí o determiné de 10, pues 10 publicaciones o 10 modificaciones que creo que es importante que hagamos esta remembranza, ¿no? Y empiezo con esta. Esta ocurrió el 24 de julio del 2020 y fue la primera resolución de modificaciones a las reglas generales en materia de comercio exterior. Básicamente aquí, de todo lo que tuvimos, el mayor efecto o impacto, y de hecho lo estamos viviendo ahorita, ¿sí? Insisto, esto ocurrió en julio pasado, pero los alcances los estamos viviendo ahora, ¿sí? ¿Qué sucedió? Bueno, seguramente muchos de ustedes recordarán, ¿no? Fue bastante discutido, ¿no? Nos inconformamos, lloramos, pataleamos, nos quejamos, le mentamos la mamá a muchos, en fin, o sea, fue una publicación bastante dramática. ¿Por qué? Pues porque se modificó la regla 731, que es la que establece o establecía los beneficios a las empresas certificadas en materia de IVA y EPS, ¿sí? Prácticamente así de tajo, ¿no? Eliminaron 17 beneficios que, pues históricamente estas empresas, a lo mejor, insisto, si tenemos aquí empresas pues que ustedes gozaban y en su caso, pues muchos de sus clientes, los que están de agencia aduanal, pues muchos de sus clientes operan, ¿no? Bajo esta certificación. Bueno, pues así de tajo, ¿no? De un día para otro, sin decir aguabá, pues tuvimos esta publicación del 24 de julio y con mucha sorpresa, pues encontramos esta modificación a la regla 731, se eliminaron 17 beneficios, por mencionar algunos, no todos, la verdad es que, digo, hablar de 17 suena impactante, no todos eran realmente aplicados de manera en la operación del día a día, ¿no? Pero otros sí, o sea, como cuáles, pues las devoluciones de IVA, ¿no? Dentro de los beneficios, dependiendo del rubro, AA o AAA, pues era el plazo, se supone, ¿no? Que preferencial, digamos, que estos tipos de empresas tenían para recuperar su IVA. Resulta, no sé si ya ustedes, a lo mejor alguno de sus clientes, sobre todo los que tienen área de consultoría o asesoría que apoyan a sus clientes hablando de agencia aduanal, no sé si ya tuvieron algún comentario o alguna consulta en ese sentido, pero ya prácticamente ahora en enero
¿no? Las empresas que están solicitando devoluciones de IVA ya les está apareciendo en el portal del SAT, ¿no? Una pequeña ventanita en donde pues le señala que ese beneficio, que ya no son empresas, que ya no es un beneficio, no recuerdo cómo viene el texto de la ventana, ¿no? De la advertencia, ¿sí? Pero ya el SAT en ese sentido sí se puso las pilas y ya actualizó las plataformas para que notificara a las empresas, ¿no? Que ya su devolución pues se iba a hacer por el proceso ordinario, ¿sí? Porque ya no estaba habilitado el beneficio de empresa certificada, ¿sí? Entonces, les digo, ya ocurrió, ¿no? Ya tuvimos casos o consultas de clientes que el área contable de finanzas, al hacer la solicitud que ordinariamente hace, pues ya les apareció esa advertencia. Entonces ya se van a ir al plazo ordinario de 45 días. Esto es crítico, crítico de verdad, la temporalidad de los 36 meses, ¿no? Todas en este caso, las empresas IMEX, que son certificadas, ¿no? Tenían un plazo preferencial, un plazo extendido de 36 meses, ¿no? Cuando el plazo ordinario es de 18. A partir de ahora, del 1 de enero, ¿sí? Esto cambia y aquí se vuelve importante o relevante porque, ¿qué sucedió? En los transitorios de esta primera resolución, ¿no? se señala que estas modificaciones entrarían en vigor una vez que la empresa en cuestión pues renovara su certificación. Situación que ya ocurrió. De hecho, ahora en diciembre, muchas empresas A, AA y AAA, ¿sí? Cayeron justamente en proceso de renovación, ¿sí? De su certificación, y luego entonces a partir de ahora, de enero, ¿sí? Que ya cuentan con su certificación 2021, pues esto ya no existe más, esta temporalidad de 36 meses ya no existe más, y si las empresas no toman, sobre todo el área de comercio exterior, si no toma, si no tiene cuidado con esto y no actualiza sus sistemas de control de inventarios, pues se van a ir de filo. En sus procesos de descargo van a seguir tomando como temporalidad 36 meses, ¿sí? Y pues esto a la larga se va a volver una bola de nieve, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Ya a partir ahora de enero, pues las empresas van a tener que ajustar sus controles de inventarios para que sus importaciones de este momento hacia adelante, pues ya no cuenten con 36 meses, sino con 18, ¿sí? En el caso de importaciones directas o 6 meses, en el caso hablando de virtuales. Entonces, si ustedes atienden empresas certificadas, por favor, alerten, recuérdenles de esta situación, ¿sí? Porque ya nos pasó en 2016, justamente cuando migramos del esquema que antes teníamos en las reglas 5.2 y se creó el capítulo 7, tuvimos ahí también un lapso de tiempo, ¿no? Entre que se renovaba la certificación ahora bajo el capítulo 7 y estos meses de diferencia prácticamente las importaciones regresaron a su temporalidad normal, su temporalidad ordinaria. ¿Qué sucedió? Que muchas empresas no lo contemplaron de esa manera, no ajustaron sus controles de inventarios, siguieron procesando bajo los 36 meses y pues claramente estuvo incorrecto, ¿no? Generó trabajo en el sentido de tener que reprocesar descargos porque pues había mercancías que ya en teoría estaban vencidas, sin embargo no se determinaron de esa manera por este pequeño detalle de no haber hecho el ajuste en nuestros controles de inventarios. Entonces, insisto, para mí esto es crítico, ¿no? Y como ocurrió hace 6 meses, pues a lo mejor ahorita en enero no lo tenemos tan presente, entonces es súper importante que alerten a sus clientes y esta es la situación. No obligación de presentar la manifestación de valor y hoja de cálculo, también este era un beneficio que también aplicábamos, ustedes también se veían beneficiados de ellos como agencias aduanales, porque sobre todo sus clientes IMEX que eran certificados, pues no les estaban entregando las manifestaciones. Todavía el formato ordinario que tenemos aún al día de hoy, ¿no? No les estaban entregando esta documentación específicamente en sus importaciones temporales. Entonces, pues esto tampoco, pues ya deja de ser un beneficio, en teoría, a partir de ahora ya de enero,
entramos en la dinámica otra vez del estira y afloja, ¿no? De la emisión de las manifestaciones de valor y hoja de cálculo, mientras pues esperemos, o esperemos si no, entre en vigor alguna vez, algún día, ¿no? La famosísima manifestación de valor electrónica. Entonces, pues mientras eso siga ahí pospuesto, pues por lo pronto ahora a partir de enero, entonces pues ya también ustedes como agencia banal o como empresa, dependiendo de en dónde estemos, sí, pues debemos tener presente esta situación de que volvemos a la obligación de estar sujetos a la presentación de la manifestación de valor y hoja de cálculo. Transferencias B5, también las empresas certificadas en IVA y EPS que solían hacer pedimentos B5, pues ya no lo van a hacer. A partir ahora de enero, esta situación también ya cambia, ya perdieron este beneficio a raíz precisamente de esta publicación del julio pasado, que insisto, aunque estamos hablando de hace 6 meses atrás, ya los efectos los estamos presentando ahora, en enero, que es cuando la mayoría de las empresas ¿sí? Presentaron su renovación para 2021. Entonces, varios de sus clientes seguramente que atendían, hacían pedimentos B5 hasta diciembre, pues eso ya no va a ser más a partir ahora de enero. Inscripción inmediata a padrones. Esto también, de hecho, sí, nosotros a través de varios de nuestros clientes sí lo utilizábamos, ¿no? Y efectivamente la inscripción era prácticamente de un día para otro. Entonces, era un súper beneficio, lamentablemente pues eso también ya se pierde. El plazo para rectificar pedimentos, también las empresas certificadas en IVA y EPS tenían un procedimiento simplificado, no teníamos que irnos a la regla 611, ¿sí? Para desahogar el procedimiento, nos permitía hacer la rectificación de pedimentos y aquí se me olvidó, pero creo que es específicamente para temas de origen, para corregir el origen. Olvidé checarlo, pero si mi memoria no me falla, era para estos casos y podíamos hacerlo, insisto, sin tener que desahogar la tortuosa regla 611, ¿sí? Y nada más el beneficio nos permitía que lo hiciéramos dentro de los 3 meses posteriores a la importación, pues esto tampoco. Por mencionar, digamos, les digo, de estos 17 que la verdad, la mayoría de ellos honestamente eran paja, ¿no? Nada más era para que la regla se viera así súper choncha, pero había otros como estos que les digo que basados incluso en la experiencia de nuestros propios clientes, pues eran los que más utilizábamos. Y de estos, definitivamente para mí el estrella, pues era la temporalidad y lamentablemente pues ya no la tenemos. Después de esto, pues en realidad nos quedamos nada más con 5 beneficios, ¿no? De los cuales, honestamente, ¿no? El principal, pues es el tema del crédito fiscal, ¿no? Ya prácticamente hoy las empresas IMEX pues que requieren de la certificación es simple y llanamente porque necesitan aplicar el crédito fiscal para no tener que desembolsar ese IVA, ¿sí? Que la realidad también ha sido el principal motivo, ¿no? Para obtener la certificación y bueno, derivado de ello, pues los beneficios añadidos, ¿no? que obteníamos y no a partir de la certificación. Recordemos los que ya tenemos un poco más de experiencia, ¿no? Ya prácticamente pues ya tenemos, ¿qué será? Unos 20 años quizás, que veníamos trabajando con este esquema de empresas, ¿no? Certificadas o reconocidas por la autoridad como empresas confiables y a las cuales pues otorgaba este tipo de certificaciones. Hoy prácticamente, a partir de hace un par de años, ¿no? Literalmente para la autoridad pues las empresas son culpables hasta que demuestren lo contrario y poco a poco pues nos han ido acotando estos beneficios. ¿Qué también se desprendió de esto? Quizás también lo escucharon, lo vivieron, ¿no? Una situación que también a todos nos puso con los pelos de punta, y es que previamente a la publicación de esta modificación y siguiendo con el tema de las empresas certificadas en IVA y EPS, pues nos dieron a conocer de manera informal,
¿no? A través del portal del SAT, que las empresas certificadas pues ahora serían sujetas al pago a pagar derechos por la inscripción y en su caso por la renovación, pero pues no se conformaron con que fuera a partir de 2021, sino que se fueron hacia atrás, ¿sí? Es decir, pues muy cómodamente, ¿no? La autoridad decidió que las empresas certificadas debían pagar derechos, no de su, insisto, no de su renovación de 2021 en adelante, sino irse hacia atrás, es decir, ejerció un pago de derechos retroactivo, para muchos totalmente ilegal. Sin embargo, lamentablemente, pues se tuvo que hacer. Hay empresas pues, empresas que sin problema, de momento pudieron pagar poquito más de 300,000 pesos así de golpe, ¿no? A otras, y se los digo porque lo vivimos y ustedes también seguramente lo pasaron, ¿no? Otras, bueno, hicieron circo, maroma y teatro para poder pagar estos derechos retroactivos. Otros pues fueron literalmente que en abonitos, ¿no? Conforme les fue cayendo a la lanita, pues fueron haciendo sus pagos de cada año. Hay otros casos, tenemos nosotros que de plano no pudieron, ¿no? O sea, no, ya de por sí, ¿no? La situación, las empresas que no eran esenciales paradas, bajas en las ventas, exportaciones, o sea, ya de por sí un panorama económico bastante complejo, como para además agregarles que así de la nada la autoridad les estaba cobrando estos derechos retroactivos, pues hoy en día hay empresas que no han pagado, ¿no? Que solamente pagaron la renovación y pues estamos así haciendo changuitos, ¿no? Con las veladoras encendidas para que esto no vaya a ser motivo de rechazo de su renovación 2021, ¿sí? Tenemos casos así, no se ha resuelto la solicitud, esperemos, así de verdad estamos rogando, ¿no? Que la autoridad pues no vaya a tomar este pretexto de que, pues como no me pagaste lo pasado, pues no te voy a renovar, porque verdad que eso sería catastrófico y no es una, ¿no? Son varias empresas. También, pues con todo este tema de que también la autoridad se fue y el home office y la comunicación con ellos, pues deficiente, no se había publicado la tarifa 2021, las empresas y nosotros no sabíamos, así como que, bueno, pues le voy a pagar la renovación, pero con la tarifa de 2020, es decir, tuve 2 pagos con tarifa 2020, pero pues tengo que presentar mi renovación antes de que se vayan de vacaciones. Bueno, de verdad que la intensidad, ¿no? A todo lo que da, por muchas cosas en diciembre, pues bueno, a través de un aviso publicado en el portal del SAT, sí, nos dieron pues esta facilidad, entre comillas, de poder presentar nuestra solicitud de renovación antes dentro del plazo de los 30 días, ¿no? Previos al vencimiento, que prácticamente estamos hablando, creo que fue, no traigo la fecha presente, pero antes de que se fueran ellos también de vacaciones, antes del 18, 20 de diciembre, poquito antes, tener que presentarlo y bueno, nos dieron por ahí el procedimiento de poderlo subir y posteriormente, ¿no? Una vez que se publicara la tarifa 2021, ¿sí? En ese momento, entonces, comprometernos, ¿no? O sea, nos dieron chance de presentar nuestra solicitud, pero nuestro compromiso a cambio es que debíamos pagar una vez que se publicara la tarifa 2021 y notificarles. Entonces, ahorita estamos en eso, precisamente. El pasado 29 de diciembre, ¿sí? Se publicó el anexo 19 de la resolución miscelánea fiscal, donde se actualizaron las cantidades precisamente de la Ley Federal de Derechos, específicamente para este tema, ¿sí? El monto 2021 fue de 30,739 pesos, y esos ya deben de pagarse prácticamente en estos días, ¿no? A partir del 7 de enero que ellos regresaron de vacaciones, y tenemos 15 días para que se realice el pago, 15 días hábiles para que se realice el pago, y una vez hecho el pago, tenemos 10 días hábiles para enviárselos por correo. Entonces, ahorita estamos en eso, precisamente.
importante, digo, para los que vienen de empresa o para los que son de agencia aduanal, pero que tienen empresas que quizás puedan consultarles este tema, importantísimo, considérenlo, ¿sí? Ahorita estamos en el plazo para que las empresas, las que presentaron su renovación en diciembre, ¿sí? Y no adjuntaron el pago de derechos, lo hagan en este momento, tienen 15 días para hacerlo y una vez realizado, son 10 días hábiles siguiente para notificarlo directamente a la autoridad. También aquí es importante, por si tienen casos, ¿no? de empresas, hubo muchos problemas en ventanilla única también a mediados de diciembre y hay, creo que no son una ni dos, hay varias empresas a nivel nacional que no pudieron cerrar su proceso en ventanilla para llevar a cabo la renovación automática. Yo creo que, no sé si ya les tocó, ¿no? Posiblemente ahora en enero, ¿no? que nos reincorporamos y que ya no les dio firma sus pedimentos con el identificador IC, bajo el entendido que ya no era una empresa certificada. Creo que si no han tenido el caso, qué afortunados, pero no les extrañe, ¿no? Ahorita estamos teniendo muchas de estas situaciones, ¿sí? En donde lamentablemente, por la situación, insisto, de que Busem estuvo operando de manera intermitente y que las empresas en su desesperación, ¿no? de presentar el aviso de renovación, pues prácticamente no pudieron hablar con nadie, o sea, le mandaron correos a mesa de ayuda, se estuvieron comunicando vía telefónica, nadie contestaba, ¿no? De verdad que lamentable, incluso tenemos ahorita el caso con una empresa en el Estado de México, sí, que desafortunadamente perdió la certificación, no pudo renovarlo, por eso que lo estoy platicando. Busem lentísimo, no les permitió concluir. No había nadie, insisto, con quien comunicarse y para colmo de males, la persona encargada de hacer este proceso contagiada de COVID. Entonces, no, bueno, a mí me estaba contando la situación la semana pasada y yo casi me suelto llorando con ella, ¿no? Del estrés, de la desesperación, ¿sí? De que por esta situación prácticamente el 2 de enero que regresaron pues ya a hacer operaciones, pues ya no dio firma al identificador y están pagando IVA ahorita, ¿sí? Entonces, tener que explicarle y tener que justificarle esto, ¿no? A los altos mandos, ¿sí? De verdad que es de estrés. Entonces, lo quise tocar, lo quise señalar como dentro de mi punto número 1, porque, insisto, es muy posible que en estas primeras semanas pues vayan ustedes a enfrentar situaciones de estas con sus clientes, ¿no? Entonces, para que tengan el contexto. El número 2, pues obviamente el tema NICO, ¿no? Uno de los temas relevantes del 2020, el número de identificación comercial. Tuvimos muchísimas publicaciones, ¿sí? Rescato aquí algunas de estas, las medulares. Pues obviamente la publicación de la tarifa 2020, ¿sí? Que esto ocurrió el 1 de julio del 2020, con entrada en vigor 180 días hábiles después, es decir, el famosísimo y fatídico 28 de diciembre, ¿sí? Para echarse a andar. Reitero, después de casi 4 años, ¿no? de análisis, de determinación, de anuncio de que ahí viene, y no venía nada, ¿no? Bueno, pues por fin en julio se publica la tarifa 2020 bajo la sexta enmienda. Derivado de esto, pues obviamente también nace el acuerdo, ¿no? de los números de identificación comercial, que esto ocurrió el 28 de agosto, el acuerdo en el que se establece la metodología precisamente también para determinar los NICOs, esto ocurre el 17 de noviembre, las tablas de correlación, ¿no? Que fueron el 18 de noviembre, es decir, conforme se iban acercando las semanas y los días, al 28 de diciembre, pues todos estábamos trabajando así que con información
no oficial, porque no se publicaba y no se publicaba y pues había anteproyectos, la propia autoridad compartía documentos, ¿no? Correlaciones, pero pues con fines de referencia, ¿sí? Teníamos que esperar la publicación oficial. Bueno, pues muchas empresas y ustedes estuvimos trabajando pues con esta información tentativa, ¿no? De lo que sería la versión ya final. Las notas nacionales, las famosísimas notas nacionales, ¿no? Que se publicaron el 26 de diciembre y pues toda la cascada, ¿no? de decretos de modificación al acuerdo. Bueno, también en diciembre, pues ya, tanto el acuerdo de Nico como las tablas de correlación, pues también tuvieron ya su primera modificación, ¿no? de la publicación original, y pues obviamente todo lo que de aquí se desprendió, ¿no? que también tocaré más adelante. Entonces, pues también aquí una serie de publicaciones que pues poco a poco, ¿no? las fuimos conociendo, ¿sí? Siempre expectantes, ¿no? sobre todo del tiempo en el momento en que serían publicadas. En el Inter pues estuvimos revisando o trabajando mucho con información que la propia autoridad pues iba subiendo en el portal, en SNICE, o de donde lo podíamos obtener, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales problemáticas, ¿no? que enfrentamos? Les digo, visto desde nuestro lado, lo que vivimos en el día a día con nuestros clientes, seguramente ustedes también tuvieron estas y otras más, ¿no? ¿Qué nos conllevó estos meses? Que en teoría, ¿no? A partir de julio, bueno, ya teníamos la tarifa 2020 y sabíamos que esta entrará en vigor el 28 de diciembre. Bueno, pues tuvimos ahí unos mesecitos, ¿no? para trabajar en ello. Hubo quienes sí lo hicieron, ¿no? Hubo otros que no necesariamente, ¿no? Y pues como siempre suele ocurrir, pues ahí lo dejamos siempre al final. Pero en términos generales, ¿qué fueron lo que vivimos estos meses? Perdón. Bueno, obviamente pues esto nos implicó, ¿no? Revisar la clasificación arancelaria, pues prácticamente todos nuestros materiales, de todos nuestros productos, tanto de importación como de exportación, y de todos los tipos: materias primas, productos terminados, activos fijos, consumibles, o sea, todo lo que nosotros importamos, exportamos, pues si no al 100%, ¿sí? Pues por lo menos sí, en algunos casos, hacer como que revisiones aleatorias para identificar, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el tema de la clasificación arancelaria? Esto conllevó también una ardua tarea de actualización de catálogos que aún no termina. O sea, nosotros todavía estamos en espera de recibir información de los clientes, ¿sí? Con la actualización de sus catálogos, precisamente de todos estos materiales que se importan y exportan, pues, que nos proporcionen la información ahora de su fracción arancelaria TIJIE 2020, más el NICO, ¿no? Que este dato, pues además debió haber sido validado, cruzado, comentado con su agente aduanal, ¿sí? Para llegar a esta base íntegra, y que esa sea la base para la actualización de los catálogos de sus sistemas, ¿no? Medularmente anexo 24. Esto, insisto, hay empresas... yo por lo menos no conozco ninguna empresa que hoy, 19, no sé ni qué día estamos, 20 de enero, puede decir: yo ya esa parte ya la concluí. Créanme, hay empresas que estamos en ese proceso, e incluso, muy posiblemente, muchos de ustedes, ¿no? Como agencia anal, pues están precisamente todavía proporcionando la información, sus clasificadores, a sus clientes para esto. Entonces, a lo mejor si no entendían hacia dónde iba, pues es que las empresas están haciendo esto, están actualizando sus catálogos precisamente para cargarlos en sus sistemas y que no vayamos a tener problemas. También, pues, la actualización del CFDI. En la parte del complemento de comercio exterior, literalmente lo tuvimos semana y media antes, ¿no? De que entrara en vigor la tarifa, antes del 28 de diciembre, ¿sí? También el SAT, ¿no? La autoridad no había publicado nada al respecto, lo tuvimos semana y media antes
¿sí? Que lo liberó, soltó por ahí un archivo en Excel con el catálogo precisamente de fracciones arancelarias que se requerían para poderlas declarar en el complemento de comercio exterior. Esto aquí, hay quienes, no sé si tuvieron problemas, ¿no? Sobre todo los primeros días, los que hacen operaciones de exportación definitiva con CFDI, ¿sí? Que lleva complemento de comercio exterior. Bueno, los que están en agencia aduanal a lo mejor no necesariamente se dieron cuenta, los que están en empresas sí, de que sus sistemas de facturación, ¿sí? No se habían actualizado en base a la tarifa 2020, ¿sí? Entonces, los primeros CFDIs emitidos para exportaciones definitivas en los primeros días de enero, pues posiblemente les dieron un poco de dolor de cabeza porque la fracción seguía siendo la de la tarifa 2012 y no la tarifa 2020. ¿Por qué? Pues porque no se habían actualizado los catálogos del complemento de comercio exterior, porque el SAT apenas semana y media antes los había liberado. También certificaciones de origen TEMEC mal llenadas, ¿no? Estas primeras que hemos estado revisando en enero para aplicables para 2021, pues también siguen en algunos casos haciendo referencia a las fracciones de la tarifa 2012, ¿no? Algunas a 6 o a 8 dígitos, entonces pues también ahí chéquense los certificados de origen que están, o certificaciones, ¿no? Hoy bajo TEMEC, que están recibiendo de sus clientes para 2021, ¿sí? De verificar o validar que la fracción arancelaria que están declarando, pues ya es bajo la tarifa 2020. Esto a mí no me ha pasado, pero sí he escuchado a muchas personas, incluso a algunos agentes aduanales, ¿sí? Que le están teniendo problemas con regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿sí? A productos que antes del 28 de diciembre no tenían esta exigencia, a partir o mejor dicho, hasta el 27 de diciembre no tenían esta exigencia, pero a partir del 28 con la entrada en vigor de la nueva tarifa, sí, y ahorita lo comento más adelante, y también problemas de padrones de exportadores sectoriales, que también lo voy a comentar más adelante. Entonces, en términos generales, pues esto es lo que así, ahorita de manera sencilla y rápida, nos trajo las primeras semanas o los primeros días de este enero, ¿no? En este arranque precisamente con el tema de micos. El número 3, ¿no? Aquí yo recupero o puse como mi ranking número 3 el acuerdo de NOMS, el anexo 241, que todos recordaremos, ¿no? Entró en vigor el 1 de octubre del 2020. Prácticamente no era un tema nuevo, ¿no? Recordarán que el anteproyecto lo tuvimos liberado, híjoles, ¿qué habrá sido? No tengo fresco el mes, pero por lo menos de junio del 2020, ya estaba el anteproyecto, ¿sí? Los más intensos lo revisamos y nos escandalizamos precisamente por lo que ahí veíamos, ¿no? De lo que se suponía que quería hacer la Secretaría de Economía y el efecto que teníamos precisamente en las NOMs de información comercial, ¿sí? Ahí es donde estaba el meollo del asunto, ¿sí? Todo lo demás estaba en términos generales intacto. Ya habíamos pasado por el tema de las NOMs de seguridad en 2018, ¿sí? En octubre precisamente también. Sí, con dolores de cabeza, pero lo habíamos librado, habíamos pasado ese trago amargo. Ahora el siguiente golpe, ¿no? Era el tema de las NOMs de información comercial. Entonces, el anteproyecto lo conocimos, les digo, desde como junio del año pasado. Muchos, y yo me incluyo, creímos o confiamos que no iba a caminar, sobre todo la parte, ¿no? De la derogación, ¿sí? Lo relativo precisamente a estas famosas cartas, ¿no? Tan utilizadas
en este tipo de operaciones para manifestar que esos productos, bienes que estábamos importando, pues eran para nuestro consumo y por ende no tenían un destino hacia el consumidor final. Entonces, si los que leyeron la exposición de motivos de la modificación, ahí el secretario de Economía se aventó un rollo de que había analizado no sé cuántos millones de operaciones, ¿no? de importación, y de los cuales pues había identificado que un porcentaje muy importante de esas, no sé, habló de 7, 8 millones, ¿no? de operaciones, pues había identificado que se habían introducido al país sin cumplir con información comercial y que muchas de estas mercancías pues habían llegado finalmente a un consumidor como cualquiera de ustedes, ¿no? Y yo. Entonces, pues yo creo que también fue, de hecho, de los anteproyectos más comentados en COFEMER, ¿sí? Sí, los que lo fueron llevando y siguiendo puntualmente, no me dejarán mentir, pero hubo una infinidad de comentarios, ¿sí? Públicos. De hecho, el anteproyecto se liberó en COFEMER precisamente pues, para eso, para revisión de los usuarios y para comentarios. Yo no, por lo menos en los últimos años, no había visto un anteproyecto con más comentarios que de todos los sectores, tanto empresariales, gremiales, empresas, personales, ¿no? Del efecto y del impacto que esto va a tener. Y pues bueno, fueron transcurriendo las semanas y ya justo unas horas antes del 1 de octubre, ¿no? Ahí estábamos, ¿no? 11:55, 11:56, 11:57, esperando que dieran las 12 de la noche, ¿sí? Para revisar el diario oficial de la Federación y ver si efectivamente esto iba a entrar en vigor. Y efectivamente ocurrió. Entonces, hoy ya sonreímos, hoy ya estamos pues ya más tranquilos, ¿no? con el tema, pero las primeras semanas, y ustedes seguramente también lo vivieron, fueron caóticas, ¿no? en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque la situación totalmente se rebasó, ¿sí? No había unidad de inspección, que es como hoy llama la ley de infraestructura de la calidad, a las unidades de verificación, a las UVAs, que la realidad es que lo seguimos llamando UVAs, ¿no? Ya después de tantos años, aunque ya cambiaron de nombre, pues para nosotros siguen siendo UVAs. Bueno, esas primeras semanas, ¿sí? No había UVAs que se dieran abasto, ¿no? Para atender precisamente pues todas las solicitudes que recibieron de importadores que necesitaban precisamente pues acreditar, ¿no? en esos primeros días el cumplimiento de sus NOMs de información comercial, de etiquetado. Eh, eh, Economía sacó a través, en el portal de SNICE sacó un listado, ¿no? de las empresas que estaban autorizadas como unidades de verificación. No, eran 95 prácticamente para las 15 NOMs que estaban contempladas en este artículo 6. Había NOMs que ni siquiera había una unidad de verificación que hiciera el proceso. Y bueno, fueron días caóticos, ¿no? También que provocó pues que se encarecieran las operaciones, precisamente pues por las demoras, ¿no? Que esto provocó, el tener que etiquetar en el recinto fiscalizado los que no venían etiquetados desde origen, en algunos casos, sobre todo los de frontera, ¿no? Tener que etiquetar en el almacén, en la bodega del broker y pagar, obviamente, pues ese servicio, ¿no? Por hora, en dólares. También, pues, las uvas, obviamente, pues, por consecuencia de la ley de oferta y demanda, también las tarifas se incrementaron, ¿sí? Pues, al final del día, ¿quién terminó pagando todo esto? Pues, el importador, ¿sí? Y obviamente, esos costos, pues, tarde que temprano reflejados para nosotros como consumidores. Entonces, les digo, ustedes lo vivieron también, fueron realmente caóticas, pero también sobre la marcha, ¿no? Tuvimos ahí
eh, diferentes criterios e interpretaciones en el tanto importador como la agencia ANAL, ¿sí? Se hacía mucho énfasis en que atendiéramos directamente el campo de aplicación de la propia NOM, pero era entre el temor, ¿no? También de que la autoridad tuviera un criterio diferente, pues bueno, había más dudas que certezas en todo este proceso, y aunque pareciera que no entrábamos en la obligación de tener que cumplir con el etiquetado, bueno, esa era mi interpretación, ¿no? de lo que yo entendía que me quería decir el campo de aplicación, el criterio de aplicación, pero ya cuando lo cruzábamos con nuestros agentes aduanales, no, pues no había coincidencia en algunos casos, en otros sí, en fin, había muchísimas dudas en ese sentido, había muchísimo temor también, la verdad, de los agentes aduanales. Y pues en esos mismos días, pues también Secretaría de Economía fue liberando así poco a poco criterios de aplicación, ¿no? de las normas oficiales mexicanas. Al día de hoy, de hecho, todo octubre se la pasó emitiendo criterios para aclarar lo que quiso decir, pero que no se entendió, ¿sí? Y se emitieron 14 criterios para saber qué era lo que era mercancía a granel, qué se consideraba materia prima, cuáles eran insumos, cuáles eran productos que no eran destinados al consumidor final, suplementos alimenticios, reposiciones por garantía, reposiciones o repuestos por refacciones, etcétera. Y al final, otra vez, ¿no? Ya como en noviembre, mediados de noviembre, otra vez ya pasamos el estrés de esas primeras semanas de octubre, ¿no? Ya todos contentos con nuestros criterios, ya los agentes aduanales pues también tranquilos, ¿no? Unos, otros siguiendo pidiendo la dichosa carta, ¿no? Ahora ya no de excepción, ahora de uso, aún y cuando, pues bueno, el criterio está ahí, creo que perfectamente definido que no nos resulta aplicable, pero insisto, y se los digo, yo tengo casos, ¿no? con agentes aduanales que no importa, tú manda la carta, ¿no? Digo, no necesariamente la gente aduanal, los ejecutivos y demás, pero yo tengo casos ahorita, ¿no? de productos que claramente a partir ya del criterio, ¿no? son productos que no están destinados al consumidor final, y aún así, ¿no? Por parte de la agencia aduanal, ¿sí? Hay que estarle emitiendo la carta de uso o el destino que se le va a dar a esa mercancía, para que efectivamente, ¿no? poder, por lo menos bajo protesta de decir verdad, señalar que esas mercancías pues realmente no van a llegar al consumidor final. Entonces, llegamos o estamos justo como antes del 1 de octubre, creo, en algunos casos, pero por lo pronto entonces, pues también fueron otros semanas más de estrés. Entonces aquí la recomendación, ya una vez que esto ya está madurado, ya está superado, ¿no? O casi superado el tema de las normas de información comercial, pues nada más tener cuidado, ¿no? de no hacer un uso indiscriminado del identificador ENOM, y que se nos haga fácil, ¿no? y cómodo declararlo para liberar nuestras mercancías en aduana. Sí es importante revisar el criterio de aplicación, ¿no? Revisar la NOM, leerla completa, y en su caso, bueno, acompañarla con el criterio, si es que tenemos uno para esa norma oficial, y bueno, ya en función de eso, bueno, definir si efectivamente o no somos sujetos de declarar el identificador, porque también es muy natural, ¿no? Es muy, pues muy de nosotros, ¿no? Pues sí, no es por la fácil, por la sencilla, entonces, no, hay que ser cuidadosos con esto, y también, pues obviamente, atender y declarar correctamente los identificadores propios de esta operación, el NM, el EN, el PA, el PB, ¿no? Sobre todo para aquellos casos en donde efectivamente
¿sí? Pues sí, no caen fuera del campo de aplicación, el criterio no les aplica y sí tienen que cumplir con la información de etiquetado, ¿sí? Y ya dependiendo de las alternativas, si lo están trayendo etiquetado de origen o si lo van a etiquetar en sus instalaciones o en la unidad de inspección, etcétera, pues bueno, nada más tener este cuidado. Hubo boletines, ¿no? También aclarando el punto, de cuando sí, de cuando no, facilidades también se acordarán. Yo creo que también en diciembre la Dirección General de Facilitación, que encabezada es el señor que no voy a nombrar, que ya no está, bueno, también se la pasó emitiendo boletines, ¿no? Al por mayor, lo que nunca había hecho, yo creo, en todos sus años en Secretaría de Economía. Bueno, en esas semanas de octubre firmó cualquier cantidad de documentos, precisamente, ¿no? Para tratar de arreglar o de solventar pues todo lo que se detonó o generó a partir del tema de las normas oficiales mexicanas. Siguiendo la línea de tiempo, ¿sí? En octubre también, como en mi ranking número 4, pues tuvimos la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales en materia de comercio exterior. ¿Qué fue de lo más relevante aquí? Pues ya saben, los decrementables y los Incoterms, ¿sí? Claramente hay otras modificaciones, pero creo que lo que rescatamos de esta segunda resolución son estos dos apartados, ¿no? Se reformó el formato de pedimento y el anexo 22, el instructivo de llenado del pedimento, para agregar los campos de transporte decrementables, seguros decrementables, carga, descarga y otros decrementables. Y también se incorpora en estos campos decrementables en el anexo 19 de datos inexactos, ¿sí? Como campo número 30. Y en el caso de los Incoterms, bueno, la modificación también indica que ahora sí, los Incoterms, este campo del pedimento va a ser un dato multable, se incorpora al anexo 19, ¿sí? Es el campo 29, y pues ambos, ¿sí? Estarán sujetos a ser considerados, si se manifiestan o se declaran de manera incorrecta, ¿sí? Como datos inexactos, que la multa, que fue otra de las que actualizamos ahora en diciembre, ¿sí? Por documento es de 3,450 pesos a 5,770 pesos. Importante, esto entra en vigor 4 meses después. Ahorita estamos en dicen los abogados, espero no equivocarme, en este vacatio legis, en donde a partir de la publicación que fue en octubre pasado, estamos en el transcurso de nuestros 4 meses, entonces hay que prepararnos porque estos, a partir del 26 de febrero, ya poquito menos de 2 meses, pues estos datos van a ser considerados como multables. Y también, bueno, específicamente en el caso de los decrementables, ¿no? Algunas consideraciones. Sabemos, ¿no? Ya seguramente hemos leído muchos boletines y hemos recibido mucha información, ¿sí? De qué son los decrementables. Básicamente, pues remitirnos a lo que establece el artículo 66 de la ley aduanera, que son todos aquellos gastos que ocurren después de que la mercancía, ¿sí? Técnicamente arribó al país, ¿no? Y tenemos como referencia las famosísimo artículo 56, fracción primera, ¿no? La fecha de amarre, fondeo, amarre o traque, hablando de importaciones marítimas, el cruce de la línea divisoria internacional, cuando estamos hablando de tráfico terrestre, y la llegada al primer aeropuerto internacional en el caso de tráfico aéreo. Estos gastos, ¿sí? Siempre y cuando sean cubiertos por el importador y ocurran después de que arribó la mercancía, bueno, esos son los decrementables. Y el propio artículo 66, ¿sí? Señala nos aclara, por poner algún ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos gastos? Pues gastos de construcción, de instalación, de armado, montaje, que se hacen en México. Y los más comunes, pues los gastos de transporte, seguros, manejo, carga y descarga, por mencionar algunos de estos. Aquí prácticamente estamos hablando de los gastos en los que se incurren a partir de que la mercancía sale de aduana y se dirige a nuestras instalaciones. ¿Esto qué va a conllevar? Y
pues no es algo que hoy estuviéramos controlando porque no teníamos la obligación, pero pues eso va a cambiar, ¿sí? Aquí esto definitivamente, pues por lo menos al interior de las empresas sí va a haber, tiene que haber una mejor comunicación entre los departamentos de comercio exterior, tráfico y finanzas, ¿sí? Para que pues puedan tener esta información de estos gastos que se generan posterior al arribo de la mercancía y que, reitero, siempre y cuando sean acorde al Incoterm pactados y corren a cuenta del importador, bueno, pues los tenemos que conocer ahora sí que de manera anticipada, porque hay que informárselos precisamente a nuestra agencia aduanal para que lo pueda manifestar en el pedimento, ¿sí? Entonces, esto es una actividad que, insisto, hoy en día pues no la tenemos o no la hacíamos, pero la información estaba, o sea, los registros, las facturas, el arrastre, ¿no? Eso sí, era información claro que la empresa dispone de ello porque había que hacer el pago, sin embargo, pues eso ocurría posterior a la importación, entonces no estábamos tan alertas o tan al pendiente de darle este seguimiento. Bueno, pues ahora eso va a cambiar, porque ahora lo debemos de tener de manera anticipada, para podérselo proporcionar justamente a ustedes, nuestros ejecutivos de nuestras agencias aduanales, para que lo puedan declarar de manera correcta en el pedimento. Ahora, no en todos los casos, también no hay que apanicarnos y decir, ya prácticamente me aplica, no, o sea, dependerá, insisto, del Incoterm de que se trate, si lo pago o yo o no, esos gastos que ya se incurren en destino, bueno, en el caso de la importación, si los cubro yo como importador o no, solamente en ese caso, pues bueno, estaría obligado, pero también pues también dependerá mucho, ¿no? del tipo de operación de que se trate. Por ejemplo, si son importaciones directas, ¿no? Que vienen del extranjero, claves A1, IN, AF, por ejemplo, que si hay una presentación física ante la aduana, porque vienen del extranjero, hay una presentación física en la aduana para llevar a cabo el despacho, y posterior hay un traslado de físico, ¿no? de la aduana a mi instalación, e insisto, de acuerdo al Incoterm, yo soy la obligada del pago de esos gastos. Bueno, pues ahí sí tendré que declarar un decrementables. Pero si estamos hablando de operaciones B1, B5, F4, F3 o A3, F5, perdón, o A3, que creo que todos ustedes se dan cuenta o atienden que pues, en estos casos no hay presentación física ante la aduana. Pues entonces, en estos casos, en mi opinión, esto es una apreciación personal, pues no estaríamos sujetos a tener que implementar pues estos cambios que pues próximamente vamos a tener ya sobre la mesa. Entonces, aquí el punto es analizar nada más la operación que estamos ejecutando para tener certeza o no de si me debo preocupar, ¿no? de implementar estas medidas, y sobre todo si en caso de que sí, bueno, ejecutarlos al interior de la empresa, ¿no? Establecerlo en los nuevos procedimientos para que en consecuencia no vayamos a retrasar la operación y podamos proporcionar la información a nuestra agencia aduanal. El número 5, en mi ranking, el número 5 corresponde a la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, ¿sí? Esto ocurrió el 18 de noviembre del 2020. Esta resolución de contadores o dirigida para los contadores, hay algunas reglas que nos impactan a nosotros como comercio exterior, ¿sí? Y esta regla, bueno, la 2719, que es como que la que más debemos tener presentes nosotros como comercio exterior, es la que establece el CFDI de traslado, ¿sí? Es decir, la documentación o el CFDI que debe acompañar la mercancía cuando se transporte. En esta modificación, de hecho, no se le ha hecho mucho, yo no he visto muchos comentarios al respecto, y quizás no porque no la hayamos visto, sino porque después de esto pues, nos cayó todo lo demás, ¿no? Entonces está como que ahí aislado, pero importante, esta modificación establece
que ahora hay que incorporarle, va a haber un nuevo complemento, ¿no? En el CFDI que se llama carta aporte. Para nosotros, comercio exterior, que no facturamos y que no estamos involucrados con la emisión de los FDIs, por lo menos no de manera directa, ¿sí? Porque claramente los utilizamos, los que hacen exportaciones de carácter definitivo, pues utilizan los FDIs de ingreso, pero a lo sumo lo que habíamos llegado era el complemento de comercio exterior, ¿sí? Ese fue nuestro dolor de cabeza en 2019, pero ahora hay un nuevo complemento. Ya para nosotros debemos tener presente, ¿no? Ya no solamente el complemento de comercio exterior, sino el complemento carta aporte. Aún no se publica, digo, a menos que ustedes tengan información distinta, pero aún no se publica. Lo que establece la regla es que, bueno, habrá que esperar que se publique en el catálogo de complementos del SAT, pero hay que tenerlo presente. Cuando utilicemos un CFDI traslado, bueno, o qué condiciones debo yo de cumplir, si rescato sí, los puntos medulares de esta regla, de la 2719, bueno, me dice que tiene que ser emitido por el propietario de las mercancías, que estas mercancías deben ser nacionales y que además pues deben formar parte de sus activos. Básicamente, si yo voy a mover mercancía de mi bodega A mi bodega B, ¿sí? Pues tengo que acompañarla de un CFDI de traslado, básicamente para acreditar que esa mercancía pues no es robada, que es de mi propiedad y que simplemente pues estoy haciendo el movimiento de un lugar a otro. Pero, ¿no? Hasta ahí decíamos o pensaríamos, bueno, pero a mí en comercio exterior, sobre todo en los casos en donde empresas medularmente IMEX, ¿no? que operan bajo la figura de maquila, en donde las mercancías con las que ellos trabajan, pues no son de su propiedad, sino que son de un extranjero, ¿sí? Pues dirían, bueno, pues ni soy el propietario, ni son mercancías nacionales y tampoco lo tengo en mis inventarios, no es parte de mis activos. Y me refiero a inventarios fiscales, ¿no? Pues no, entonces a mí no me aplica, pero es importante, y esto no es nuevo, esto siempre ha estado en esta regla, que tampoco es nueva, ¿sí? Lo hemos tenido ahí siempre, rescato esta parte. Dice que el expedir la carta de aporte no releva al transportista de la obligación de acompañar las mercancías que transporten con la documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional. Entonces, aquí a mí, en este parrafito que viene inserto en esta regla, pues ya aquí me vincula a mí como comercio exterior, ¿sí? Sobre todo, pues, por la parte de la mercancía de procedencia extranjera y porque nosotros en todo momento, ¿sí? Debemos acreditar bajo qué concepto, bajo qué situación tenemos la tenencia de estas mercancías. Y acuérdense, el artículo 146 de la ley aduanera, ¿sí? Es justamente la que nos establece, o el que nos establece la obligación de que, tratándose de tenencia, transporte, manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberán pararse en todo tiempo con cualquiera de los siguientes documentos: la documentación aduanera, entiendes el pedimento, la nota de venta o un CFDI. Entonces, aquí es donde yo hago el match, ¿no? De que prácticamente entonces, siempre que, incluso les pongo ejemplos de situaciones que pueden ocurrir en nuestra empresa y que a lo mejor no tenemos esa conciencia o esa visibilidad. ¿Cuántos de ustedes a veces han tenido que mover una máquina, ¿no? de su planta en Guadalajara porque la tienen que mover a la línea de producción de Tijuana, ¿sí? En casos así como esos, ¿no? ¿Cuántos, no sé, un molde, ¿no? Que también he tenido casos en donde, bueno, es que tengo que mover el molde que lo tengo conmigo, pero lo tengo que mandar con el proveedor que me va a hacer el proceso de moldeo porque él tiene la resina, ¿sí? Situaciones de esas a veces pues no las tenemos con plena conciencia y aquí justamente en este tipo de ejemplos es donde entramos en este tema de que estamos sujetos a lo que señala el artículo 146 y aquí hay de dos sopas: o trasladamos o movemos esas mercancías con un pedimento
¿no? El pedimento de importación, o tenemos la alternativa de hacerlo con un CFDI de traslado. Para eso es, y precisamente para eso utilizamos este tipo de CFDI. Y la novedad, entonces, es que próximamente, no les extrañe, vamos a hablar de un complemento adicional, que, insisto, no son... Si ustedes revisan el catálogo, hay como 20 diversos tipos de complementos en los CFDIs, la mayoría desconocidos para nosotros en comercio exterior. ¿Sí? Para nosotros siempre pensamos en el complemento, insisto, comercio exterior y próximamente la carta aporte. Esto me lleva a mi momento, a mi ranking número 6, ¿no? Que también el 8 de diciembre, bueno, tuvimos estas modificaciones al artículo 29, ¿sí? Del Código Fiscal de la Federación, en donde básicamente el artículo 29 es el que nos establece, pues, la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por internet, lo que todos en el bajo mundo conocemos como CFDIs, ¿sí? ¿Qué modificaron o qué cambió en este artículo 29? Pues que agregaron esta partecita, ¿no? A partir de esta reforma señala expresamente como operación sujeta a CFDI la exportación de mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito. Es decir, operaciones en las que no hay una operación de compraventa, no hay una enajenación. Y como esas, pues muchos de sus clientes las tienen, ¿sí? Estamos hablando típicamente de las empresas IMEX, que insisto, son específicamente las de las maquiladoras. Acuérdense que en IMEX tenemos maquiladoras y manufactureras. Ya he tenido oportunidad de hablar del tema también aquí en alguna otra ocasión en la asociación, nada más les recuerdo, las maquiladoras, ¿sí? No son dueñas de sus inventarios. ¿Quién es el propietario de ello? Pues hay un residente en el extranjero, ¿sí? Que es quien compra y vende esas mercancías, y entonces la empresa mexicana a la cual ustedes apoyan y llevan a cabo el despacho de sus mercancías, ya sea de manera directa o indirecta, bueno, pues la mexicana simplemente está recibiendo esa mercancía en consignación, ¿sí? Entonces, muchos de sus clientes están aquí. Las manufactureras, por otro lado, pues esas no nos preocupan, esas sí compran y venden. Ellas sí emiten CFDIs, ya ahorita, sin siquiera entrar en el detalle de esta modificación, ellas ya emitían CFDIs. ¿Por qué? Porque si ellos sí hacen una operación de compraventa, entonces esas no tienen cambio, no nos preocupan. Nos preocupan o nos ocupan las empresas IMEX maquiladoras que manejan mercancía consignada. ¿Cuántas veces no hemos importado o exportado de manera directa o a nombre de nuestros clientes muestras o prototipos que también, ¿no? Sobre todo los de agencia aduanal no me van a dejar mentir, pero ¿cuántas veces no les han mandado una factura a valor cero? ¿No? Es que no tiene valor porque es una muestra. Pues no, o sea, para efectos de aduanas tenemos que declarar un valor comercial. Entonces, como no hay una venta, pues tampoco hay un CFDI, ¿no? Mercancías de reparación, muchos de ustedes, los de agencia aduanal, hacen muchas operaciones con clientes, ¿sí? De mercancías que, pues sí, ustedes documentalmente lo ven en un pedimento virtual, pero esa mercancía no es no viene de una operación de compraventa, simplemente estamos haciendo el movimiento físico porque la empresa A, su cliente A, se lo envió a su cliente B para que hiciera un proceso de reparación, el cliente B lo repara y la regresa a la empresa A. Ese tipo de operaciones, pues caemos aquí, no hay una enajenación. Retrabajos, el movimiento que se da entre las compañías, ¿no? Que también seguramente les ha tocado el caso, ¿no? de que trabajan con empresas o con clientes que tienen varias plantas y que hacen movimiento de mercancías entre ellas, transferencias virtuales, etcétera. Digo, por poner de los ejemplos más comunes que caen aquí precisamente en este supuesto de que no hay enajenación de mercancías y por ende, acorde a esta modificación del 29 de noviembre pasado, pues ya estarían obligadas a emitir un CFDI y que hoy no se hace, ¿no? ¿Y cómo se hace la operación aduanera? Con facturas comerciales, ¿no? Con proformas en Excel. Bueno, pues aparentemente esto pues ya va a cambiar.
¿sí? O ya cambió, de hecho, ya cambió. También es importante, porque les estoy segura, ¿no? Ustedes también han estado dándole vueltas al tema, ¿no? Ha habido muchísima información, muchísimos criterios. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que a lo mejor. No hay una opinión o un criterio uniforme respecto a de si efectivamente a partir ahora del 1 de enero este tipo de operaciones debieran presentar un CFDI. Nosotros, Trailing, y de hecho sondeado y peloteado con varios agentes anales de ahí de la asociación, llegamos a la conclusión de que sí. Y no a partir de esta modificación del artículo 29, sino prácticamente desde antes. Los que más o menos recordarán este tema de los FDIs en comercio exterior, pues prácticamente lo hemos estado revisando en diversos momentos y en diversas circunstancias, pero en julio del 2019 que se modifica la regla 4321 y que le agrega ya el término de CFDI, ya desde entonces, si ustedes revisan la guía de llenado del CFDI, ya nos establecía que casos como estos, o sea, casos donde no hubiera una enajenación, teníamos dos alternativas, o generar un CFDI de ingreso con descuento, ¿sí? Y utilizarlo para mi operación aduanera, o bien un CFDI de traslado con valor de cero. Esto ya lo teníamos, en teoría, y les digo, yo cuando lo revisé dije, ay, pues es que yo particularmente, si nosotros somos y llegamos al criterio que sí resulta aplicable, o sea, sí tenemos que ya olvidarnos de las proformas, de las facturas comerciales, ahora sí las empresas debieran emitir un CFDI de traslado, ¿no? O siguiendo lo que señala aquí el artículo, o bien un CFDI de ingreso, si es que hay, insisto, hay una enajenación, hay una venta de mercancías, bueno, ya lo debieran estar emitiendo. Entonces, el ideal para nosotros es que, o hacia donde debiéramos de llegar en las siguientes semanas, es que pues ya acostumbrarnos a que, por ejemplo, en nuestros virtuales, ¿sí? Ya estemos declarando CFDIs de traslado, cosa que hoy en día no está ocurriendo. Eh, yo, de hecho, digo, no sé, a lo mejor algunos de ustedes sí, o sea, ya lo han venido haciendo y sin mayor inconveniente, pero pues les digo, yo sí lo reviso y lo checo con nuestros clientes y con algunos conocidos más, pues por lo menos en transferencias, ¿no? No lo estábamos usando y nuestro criterio es que sí, que no quiere decir, ¿no? Que tenemos la razón, porque insisto, las opiniones están divididas, ¿sí? Hay quienes insisten que no, y lamentablemente la autoridad pues no ha dicho nada, ¿no? O sea, no ha dicho ni pío, como sí ocurrió en 2019, precisamente cuando se modifica la regla 4321, que por ahí emitieron, pues, ni siquiera fue un criterio como tal, ¿no? Pero si hoy lo buscan, todavía aparece la información en el portal del SAT y ahí expresamente nos dijeron, ¿no? Que el CFDI de traslado en operaciones virtuales no era aplicable, excepto tratándose de movimientos de empresas IMEX en la franja y región fronteriza al interior del país. De ahí en más, ninguna otra operación estaba sujeta a. Y pues nosotros, padrísimo, de ahí nos colgamos y dijimos, ya, nos salvamos, seguimos como hasta ahora. Pero, pues, eso fue en 2019. Hoy, insisto, la situación cambia. Y aquí, pues, bueno, ya dependerá de la decisión de cada quien. Pero pues también recordar que en términos del Código Fiscal de la Federación, si nosotros estábamos obligados a emitir CFDI y no lo hicimos, ¿sí? Incumplimos con esta obligación, bueno, pues la multa es de 17,020 pesos a 97,330. Esto depende del nivel de reincidencia, bla, 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 ¿no? Pero pues esto sí puede conllevar una consecuencia, ¿no? Si al final del día el criterio de la autoridad es si estábamos obligados a, incluso en este tipo
tipo de operaciones haber emitido el CFDI y no lo hicimos. Entonces, pues también este es un tema que todavía está muy caliente, ¿no? Salió a finales de diciembre con la publicación, todavía las primeras semanas ha fluido mucha información. Aquí nada más reiterar, no ha habido un criterio que sea uniforme, ¿no? Hacia dónde inclinarnos. Ahora, en el número 7, lo apliqué a la tercera resolución de modificaciones a las reglas generales en materia de comercio exterior. Esto ya fue en la semana de Navidad, ¿no? Ya prácticamente, pues como siempre, muy a la expectativa, ¿no? Ya sabemos que generalmente las 2 últimas semanas de diciembre se ponen intensas, precisamente en materia de publicaciones, porque pues es cuando recibimos nuestros regalitos. Entonces, pues 2020 no fue la excepción, ¿sí? En esa semana navideña, pues tuvimos la tercera resolución a las reglas de comercio exterior. Básicamente estaba choncha, estaba importante, pero mayoritariamente, ¿qué vimos en esa tercera resolución? Pues que la mayoría de estas modificaciones eran de texto, ¿sí? Precisamente para adecuar todas las reglas, ¿no? Que hacían mención a fracciones arancelarias, ¿sí? Bueno, fueron modificadas, fueron adecuadas para cambiar la referencia a fracciones arancelarias por números de identificación comercial, y esto pues para ponerlas a tono o a línea precisamente con la entrada en vigor de los NICOs. Como novedades, ¿sí? Encontramos la regla 1415, ¿sí? Que es el procedimiento, o de aquí emana el procedimiento para dejar sin efecto la suspensión en el sistema electrónico aduanero cuando se hubiera declarado una incorrecta manifestación o declaración en el número de identificación comercial, ¿sí? Y esto, ¿de dónde lo traíamos? Pues ustedes lo saben, ¿no? A partir de la modificación a la ley aduanera de julio del 2020, en donde en el artículo 184C se incorpora como causal de suspensión en el SEA, tanto para el agente aduanal como para el importador, si es que hubiera declarado incorrectamente este dato. Bueno, pues esta regla establece el procedimiento, y dentro del procedimiento, ¿no? Ya solventar, presentar una rectificación y seguir la ficha de trámite 146, bueno, pues lo tenemos como una novedad, ¿no? Dada a conocer en la tercera resolución. También, sí. Antes de avanzar un poquito más, nos vamos a regresar un poquito al tema del CFDI. Tenemos aquí dos breves comentarios. Adelante. Muchas gracias. Nos comenta la licenciada Jennifer Vera. ¿El CFDI con enajenación a título gratuito debe llevar complemento de comercio exterior? Ahorita, como está la regla de comercio exterior, si recuerdan, creo que es la 3138, es la que nos establece, ¿sí? Textualmente, que las exportaciones definitivas, clave A1, que provengan de una enajenación en términos del artículo 14, creo que dice, del Código Fiscal de la Federación, deben llevar complemento de comercio exterior. Entonces, sí, la respuesta sería sí. O sea, habiendo una enajenación y tratándose de una exportación definitiva, debe llevar el complemento de comercio exterior. Sin embargo, también, efectivamente, regresando aquí, nosotros estuvimos haciendo pruebas. En el caso del CFDI de traslado, precisamente, estuvimos haciendo pruebas y sí permite, digo nada más como dato por si lo quieren revisar, incluso cuando no hay enajenación, o sea, sí permite el CFDI agregar el complemento de comercio exterior. ¿Y esto por qué lo comento? Porque muy posiblemente, insisto, si la decisión o la recomendación va a ser
que se emitan CFDIs de traslado, como el valor que nos pide o que nos exige el CFDI de traslado específicamente debe ir en ceros, en el complemento de comercio exterior es donde se detalla toda la información necesaria para la manifestación del pedimento. La fracción arancelaria, la descripción, los precios unitarios, los precios totales, toda esa información viene en el complemento. Entonces, incluso en este tipo de casos, también podemos agregar este tipo de información. No está restringido a que haya una enajenación y que sea una exportación definitiva. No sé si quedó claro o fui clara. Muy clara, licenciada. También en relación, muchas gracias, en relación a este mismo tema, nos comenta el licenciado Joel Moreno, respecto a la emisión de CFDI, se sigue considerando solo para operaciones bajo clave de pedimento A1, que ya nos respondiste, Silvia. Y la siguiente pregunta, o en su caso, ¿es necesaria para efectos de otras operaciones definitivas, clave D1, clave H1, etcétera? Efectivamente, sí, o sea, no nos acotemos a como lo veníamos haciendo y pensando, insisto, en esta regla 3138 en donde, solamente me aplican a unos, no, o sea, cualquier operación y sobre todo, digo, habiendo una enajenación en donde ya no había duda y estaba perfectamente claro, en B1s, por ejemplo, o en otras claves, insisto, quizás no habiendo enajenación, pero habiendo este movimiento físico, desde un inicio debimos habernos acostumbrado a generar estos FDIs de traslado y no lo veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, la respuesta, sí, sí, o sea, literalmente en cualquier tipo de operación podemos emitir, ya sea dependiendo de la circunstancia. Si hay una enajenación, pues un CFDI de ingreso. Si no hay una enajenación, pues un CFDI de traslado. Muchísimas gracias, licenciada. Serían todos los comentarios que tenemos respecto a este tema del CFDI. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces continuamos. Y va a seguir dando tema, ¿eh? De verdad que vamos a seguir hablando de esa situación del CFDI. Pero bueno, también en esta tercera resolución, igual ustedes no lo viven directamente, pero les pasa, ¿no? Todos recordaremos o recordamos la regla 611, que es la que nos establece un procedimiento de solicitar por escrito, ¿no?, a la autoridad, bajo ciertas condiciones, el que nos permite hacer una rectificación de nuestros pedimentos. Y es decir, cuando caemos fuera de la generalidad, que es el artículo 89, bueno, tenemos que recurrir a la regla 611, ¿sí?, solicitar por escrito, que generalmente, pues esto lo va a hacer directamente la empresa. No sé quiénes ya lo hayan realizado. A mí me parece poco práctico. Nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Y literal, y sin exagerar, ¿no?, hemos recibido respuestas, o sea, casi un año después, ¿no?, de haber presentado la solicitud, cuando ya ni siquiera me acordaba, ¿no?, o sea, ¿para qué quería yo rectificar cuando me llega la resolución? Bueno, es muy impráctico. Ahora, pues resulta que además, ¿no?, los que tengamos que incurrir o desahogar este procedimiento para poder rectificar nuestros pedimentos, es que, bueno, se regalan como requisitos que tenemos que presentar nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y que, bueno, debemos estar como localizados en el RFC, así como, bueno, tener activo nuestro buzón tributario. También como novedad para los que desahogan ese tipo de procedimientos, sepan que puede haber requerimientos, ¿sí? Antes nos daban respuesta, ¿no?, positiva o negativa. Bueno, ahora se implementa, ¿no?, la posibilidad de que la autoridad pueda hacer requerimientos de información, ¿sí?, en relación a nuestra solicitud inicial, en cuyo caso, bueno, pues tenemos 10 días hábiles para presentarle la documentación que requiera. Y en caso de que no atendamos, pues obviamente se va a considerar por no presentada nuestra solicitud. También encontramos una nueva regla, la 614,
que nos permite rectificar o aplicar, ¿sí? Preferencias arancelarias preferenciales, ¿sí? A posteriori. Es decir, yo hago mi importación, pero después mi proveedor me facilita o me envía el certificado o la certificación de origen y luego pues, me da la oportunidad o tengo la oportunidad de rectificar mis pedimentos. Esto en realidad yo lo hacíamos. Muchos de ustedes, muy seguramente en algún momento, han hecho rectificaciones de sus clientes aplicando certificados que recibieron con posterioridad, ¿no? O sea, no es novedoso, ya lo tenemos, ya lo hacíamos, insisto, porque estaba establecido así en los tratados, bueno, principalmente en Telecán, pues hoy Temec, ¿no? También lo está contemplado. Entonces, algo que ya lo ejecutábamos, ya lo realizábamos, pero estaban directamente en tratados, bueno, ahora ya lo tenemos en una regla de comercio exterior, prácticamente el efecto o el procedimiento pues es el mismo, ¿no? Poder tener la oportunidad de rectificar nuestros pedimentos para poder aplicar posteriormente el beneficio arancelario. Y nada más, bueno, en ese caso, pues hay que acompañar, hay que anexar como e-document el certificado, en mi pedimento de rectificación tengo que acompañar pues el certificado de origen o la certificación de origen, precisamente que estoy aplicando para esta preferencia arancelaria a posteriori. Un comentario más, Silvia. ¿Sí? Como bien decías, que iba a haber muchas dudas, que iba a seguir un tema Sí. relevante el CFDI, lo retomamos nuevamente con un comentario posterior. Okay. Muchas gracias. Nos comenta, en referente al CFDI, desde el punto de vista del exportador, si la operación es a título gratuito y no existe un ingreso, ¿por qué están obligados a emitir un CFDI? Ese es el planteamiento, Silvia. Sí, en ese caso en particular donde efectivamente no hay un ingreso, si nosotros revisamos la guía de llenado, ahí estrictamente o muy claramente nos dice que debemos generar, tenemos dos caminos, o generamos un CFDI de ingresos con valor 1000, descuento 1000, valor 0, porque no hay un ingreso, o generamos un CFDI de traslado, ¿sí? A valor 0 porque no hay un ingreso. Entonces, nosotros les digo, como no es una normativa de comercio exterior, está contemplada en la resolución miscelánea fiscal y en el Código Fiscal de la Federación y no, o sea, no lo deja la interpretación. Creo que siempre ha estado claro que incluso en estos casos, ¿no? Cuando no hay un ingreso, cuando no hay una enajenación como tal, pues eso no nos exime de la obligación de tener que generar estos comprobantes fiscales digitales por internet y nos dan las opciones. Sí, les digo, o sea, o es con descuento o es un CFDI traslado, pero está previsto. Que no lo veniéramos haciendo, pues ya es otra situación. Gracias, Silvia. Un comentario más respecto a este tema. Miguel Trejo nos dice, entonces, para una exportación, ¿se puede utilizar un CFDI de traslado, aunque sea A1? Sí, si no hay una enajenación, sí, sería un CFDI de traslado con complemento de comercio exterior o sería un CFDI de ingreso, insisto, con descuento y valor final 0 con complemento. O sea, cualquiera de las dos opciones camina en una exportación definitiva. Muchas gracias, Silvia. Al parecer son los comentarios al respecto de este tema. Gracias. Ok, bueno, pues igual si surge alguno más, aquí estamos. Ya vamos en el punto número 7, o en el ranking, en mi ranking de 10, en el número 7. Y esto también de las publicaciones previas a Navidad, ¿no? Rescato específicamente anexo 2 y anexo 22. Anexo 2 por el tema de las actualizaciones de multas y cantidades que están establecidas en la ley aduanera y reglamento, y el anexo 22, que sabemos todos perfectamente, es el instructivo de llenado de pedimento. Entonces, el anexo 2, ojo, aquí les pongo nada más como referencia algunas de las multas más comúnmente presentadas que han sido actualizadas.
¿sí? En el caso de retornos extemporáneos, esto muy específicamente de las empresas IMEX, ¿sí? Que no están al día con su control de inventario, sino pueden demostrar que sus importaciones temporales cumplieron con las temporalidades, bueno, pues tienen una multa de 2.310 a 3.480 pesos por cada periodo de 15 días que se hubieran demorado en hacer el retorno. Esto no lo vemos, ustedes como agencia aduanal no lo ven al momento de la operación, ¿no? En el día a día. Esto generalmente ocurre o en dos momentos, o cuando ya nos llegó la autoridad a visitarnos, ¿no? Así de tocamos madera, que no ocurra, o dos, la empresa en un proceso de regularización, ¿no? Y ya ella solita se declara culpable y genera sus pedimentos A3 de regularización. Si lo está haciendo, bueno, no es cierto, es que incluso en el caso de que sea extemporánea, perdón, corrijo, en el caso de que la empresa haga sus auditorías internas y se dé cuenta que tiene saldos vencidos y no los ha retornado, bueno, tenemos el procedimiento de la regla 252 que nos permite hacer nuestras regularizaciones A3, pero como son espontáneas, entonces, perdón, corrijo, ahí no entraríamos en esta multa. ¿Dónde lo vamos a ver? Pues cuando ya nos llegó la autoridad, ¿no? Así que ya nos cayó el chahuizcle y ya nos revisaron nuestro control de inventarios y nos detectaron ese tipo de situaciones. Bueno, se actualiza la multa a 2.310 pesos por cada periodo de 15 días. Pues esta sí, ¿no? Esta sí la muy común, la multa por datos inexactos se incrementa, ¿no? Pasamos de 1,800 pesos a 2,010 pesos como monto mínimo. La multa por omisión o presentación extemporánea, la que muy aplicada, por ejemplo, para nuestros cierres, ¿no? Sobre todo virtuales, que no cerramos dentro de los periodo ordinario de los 10 días y no soy una empresa OEA o la empresa que recibe no es OEA y no tengo mi periodo de 20 días, bueno, pues aquí la multa también se incrementa de 3,100 pesos a 3,450, aunque recordemos, bueno, tenemos el descuento del 50%, pero bueno, también a partir ahora de enero se actualiza. Multa por omisión del nombre, razón social, tax ID del proveedor o el exportador en el pedimento. Bueno, la multa se incrementa de 1,290 a 1,440 pesos. Bueno, es más para empresas, no contar con un anexo 24, la multa es de 20,660, en este caso 41,350, y cuando no sea posible para la autoridad determinar el valor en aduana que hubiésemos declarado en los pedimentos, bueno, pues aquí está sí, está choncha, y es de las que más le tememos, ¿sí? Y el incremento, bueno, de 62,210 pesos, pues se incrementa a 69,310. Obviamente no son las únicas, ¿no? Si se dan la oportunidad de revisar el anexo 2, pues ahí van a encontrar muchos más. Yo nada más para efectos de referencia, pues quise mostrarles estas. Y respecto al anexo 22, bueno, pues también en esta tercera resolución, pues ya vimos más cerca, ¿no? La aplicación del NICO, que a esta fecha todavía no entraba en vigor, pero que también nos estaba haciendo falta, ¿no? Estábamos ok, ya teníamos la tarifa 2020, ya teníamos, bueno, a esta fecha todavía no ocurrían los acuerdos, pero bueno, dentro de este bloque, pues necesitábamos saber, ¿no? Necesitábamos que identificar en dónde íbamos a declarar este dato en nuestro pedimento. Ya todos asumíamos, ¿no? que iba a ser en el campo de subdivisión, o bueno, muchos asumimos que iba a ser en el campo de subdivisión, quizás aquí hay gente más joven, ¿sí? Que no le tocó, por ejemplo, ¿no? Aquellas operaciones sobre todo de calzado de textiles, en donde en algún momento de la vida, para efectos de balanza y de control comercial, declarábamos o hacíamos este desdoble a 10 dígitos, dependiendo de las características de la mercancía, y ya declarábamos, yo me acuerdo, hace unos 10 años, o más o menos, ya declarábamos estos dos dígitos ¿en dónde? En el campo de subdivisión. Entonces, platicando con muchos otros colegas, coincidíamos, pues va a pasar o va a ocurrir justo cuando hacíamos estas operaciones de calzado y de textiles, en donde en ese campo poníamos estos dos dígitos.
¿no? Y pues pensábamos que así iba a ser y efectivamente así fue, ¿no? En ese campo que pocas veces, ¿no? Si ustedes revisan sus operaciones de hasta antes del 27 de diciembre, pues ese campo siempre estaba vacío, ¿no? Ni siquiera le hacíamos caso, ni estaba ahí, pero siempre aparecía vacío. A partir de esta modificación del anexo 22, bueno, pues ya nos dejan saber que ese campo, ¿no? El que nosotros conocíamos como subdivisión, ¿no? Ahora también le iba a tener, digamos que dos funciones, ¿no? La subdivisión de la partida o bien el número de identificación comercial. Y pues obviamente a partir del 28 de diciembre, pues ya todos nuestros pedimentos los vemos declarados con esta información. ¿Qué más tuvimos ese 22 de diciembre con esta tercera resolución? Pues modificaciones obviamente a casi todos los anexos, básicamente para actualizar las fracciones arancelarias con el NICO, ¿sí? Con la actualización y habilitación del NICO. Realmente, más allá de fondo, no tuvimos modificaciones. Digo, les pongo aquí como referencia nada más algunos de ellos. Se modificaron casi todos los anexos de las reglas generales con esta finalidad: actualizar y habilitar la implementación del número de identificación comercial. En el número 8 tenemos también el tema de precios estimados, que quizás muchos de ustedes tienen clientes que precisamente importan calzado y textil, ¿no? Que son los sectores 3 y 4. El sector 2 o el anexo 2 se refiere a autos usados. Bueno, esto ocurrió ya directamente dentro de las publicaciones de Navidad, ¿no? El 24 de diciembre. Entonces aquí nada más, ¿qué es lo que hay que destacar o qué es lo más relevante? Recordemos que el tema de precios estimados, pues nada más lo aplicamos para importaciones de tipo definitivo, ¿sí? Que conllevan además una cuenta aduanera de garantía, ¿sí? Por parte de sus empresas, de sus clientes, ¿no? Que son los que tienen que tramitar esta cuenta aduanera de garantía para garantizar la diferencia precisamente del precio estimado contra lo que ellos están pagando. Y aquí, digo, seguramente los que sí tienen operaciones de este tipo, pues ya lo revisaron profundamente. Y aquí nada más la recomendación o el cuidado que hay que atender es que, si se fijan, sí está déjenme poner el cursor. Aquí a manera de ejemplo, pues vemos que la fracción arancelaria es la misma, ¿no? 64011001, pero ya el desdoblamiento o el número de identificación comercial, pues ya nos hace la segmentación, ¿no? 01 para hombres y mujeres y 99 para los demás. Aquí hay que tener cuidado porque a pesar de que la fracción pueda ser distinta, el NICO obviamente cambia y el precio también, ¿sí? Entonces no nos vayamos así de refilón, mi fracción es la 64011001, por lo tanto mi precio estimado es $15.22 por kilo. No, pues no, tenemos que verificar en la publicación, irnos específicamente al NICO, porque los precios estimados son distintos, ¿sí? Fuera de eso, digo, no hay algo más que comentar, más que el cuidado, ¿sí? De verificar cuál es el precio estimado en función del NICO, porque la fracción es la misma. Y pues bueno, digo, un poquito como en broma, pero pues estuvimos cargados, ¿no? Esa semana tuvimos publicaciones como solía ocurrir el 24 de diciembre, ¿sí? Pero también, pues sorpresivamente, ¿no? El fin de semana, previo a la entrada en vigor del NICO, ¿sí? De la TIGIE, y obviamente pues toda la cascada que implicaba la entrada en vigor del número de identificación comercial, pues tuvimos publicaciones en el Diario Oficial de la Federación el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre del 2020. 41, si no me equivoco, ¿no? Entre los 2 días. Que insisto, yo ni siquiera he terminado de revisar, pero pues estuvimos súper intensos, todavía estábamos con el recalentado y leyendo el diario oficial, ¿no? Revisando qué es lo que teníamos, porque sabíamos que hacían falta, ¿no? Un montón de publicaciones previo a la entrada en vigor el lunes 28 del número de identificación comercial. Entonces,
Digo, para mí fue extraordinario. Yo la única referencia que tenía de publicaciones de este tipo fuera del lunes a viernes, ¿no? Me habían tocado vivir antes de esto dos. Eh, en 2007, precisamente sábado, con la publicación de los acuerdos de regulaciones y restricciones no arancelarias, porque en aquel momento pues, entró en vigor la cuarta enmienda, ¿no? O la tarifa 2007. Me acuerdo perfecto, fue un sábado, que fue como mi primer antecedente, y el segundo antecedente de publicación en un día inhábil fue el 1 de diciembre del 2014, cuando se publicaron precisamente las reglas de operación para la certificación en IVA y EPS. ¿Sí? Habían sido como mis dos antecedentes. Hasta ahora, 2020, ¿sí? Que ese fin de semana, pues bueno, tuvimos publicaciones, bueno, otro poquito más de humor de todo lo que tuvimos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué dieron a conocer? Bueno, el decreto para la importación definitiva de vehículos usados, se actualizó el decreto IMEX, sobre todo en la parte de los anexos, insisto, por la relación de las fracciones arancelarias, el decreto de aranceles de tasa del Impuesto General de Importación para mercancías originarias de América del Norte, la TIGIE, el decreto de franja y región fronteriza, PROSEC, entre otros, ¿no? Medularmente para actualizarla para la implementación del NICO, así como en algunos casos extender la fecha de vigencia, ¿no? Por ejemplo, el decreto de la franja y región fronteriza, que se extendió creo que otros 4 años más, o bien la adecuación a la sexta enmienda. ¿Qué más? Bueno, pues las notas nacionales, que de hecho creo que esto fue el 27, creo que me equivoqué, las notas nacionales, los cupos, regulaciones, ¿no? Los acuerdos que establecen regulaciones a la importación de Psicoplafés, de la Secretaría de Cultura, de Semarnat, de CENER, acuerdos para preferencias arancelarias, igualito también, actualizarlos para ponerlos ahora sí listos para arrancar al día siguiente con la tarifa, la TIGIE 2020 y pues sus respectivos números de identificación comercial. La primera modificación al acuerdo de NICO y las tablas de correlación, cupos, en fin, ¿no? O sea, les digo, más de 40 publicaciones en este fin de semana, básicamente con la finalidad de empatarlos, de ponerlos en línea con la tarifa 2020, que justamente entraba en vigor al día siguiente. ¿Qué fue lo que se desprendió de aquí? Bueno, previamente ya, sobre todo Secretaría de Economía, unas semanas antes de que se fueran de vacaciones, ya nos habían dejado saber que, sobre todo tratándose de avisos, permisos, certificados, cupos, que son los que emiten ellos, bueno, que no nos preocupáramos, que los que hubiéramos tramitado hasta antes del 27 de diciembre, bueno, esos se conservaban sin cambios, iban a estar vigentes hasta que se vencieran, hasta que tuvieran su vencimiento, entonces que ni nos estresáramos. Ya obviamente los presentados a partir del 28 de diciembre bajo la nueva tarifa, bueno, ya esa era su condición. No me pasó a mí, pero también, ya saben, en los grupos de WhatsApp, en lo que nos compartimos, por lo menos a mis clientes, no que yo me haya dado cuenta, no quiere decir que no vaya a ocurrir, pero por lo menos hasta estas primeras 3 semanas, no hemos tenido incidencias de este tipo, pero yo sí he estado, incluso a lo mejor a ustedes ya les pasó, sí hemos estado viendo que fracciones arancelarias que hasta antes del 27 de diciembre no tenían o no estaban sujetas a alguna regulación, como estaban a nivel fracción, a partir del 28 resulta que sí, al momento de validar pedimentos, sí está solicitando el sistema de aduanas, ¿no? que se cumplan con ciertas restricciones y regulaciones no arancelarias, porque la fracción es la misma, pero ya en el desdoblamiento del NICO, pues se trata de mercancías distintas. Entonces, digo,
entiendo que esto lo han estado resolviendo a través de justificaciones ante aduana, ¿no? Porque si antes no tenía, ¿por qué ahora sí? Nomás porque las regulaciones están a nivel fracción, pero pues los NICOs son distintos, la mercancía es diferente. También las primeras semanas estuve viendo por ahí comentarios de que también el sistema estuvo, no estaba validando pedimentos al momento de aplicar PROSEC, ¿no? También la adecuación de los sistemas a nivel de fracción de aduanas pues tampoco estaba funcionando y estuvo dando problemas. Creo que se logró solventar. Lo último que estamos viviendo, que vimos esta semana, ¿no? También de plano la autoridad tuvo que sacar un boletín, ¿no? En donde para poder aplicar los casos de excepción para los padrones sectoriales y generales, pues publicó una serie de complementos, ¿no? que ya entiendo que ya se están aplicando, ya se están declarando en aduanas para poder cerrar las operaciones sin que nos exija a tener que cumplir con un padrón sectorial que, insisto, antes no teníamos, pero que ahora sí nos está pidiendo, en lo que, pues como un parche, ¿no? Para poder continuar con la operación en lo que se publican de manera oficial estos complementos en el apéndice 8 del anexo 22. Y un ejemplo típico, y este sí me lo platicó, no sé si Manuel Hernández está por aquí, pero la semana pasada estaba platicando con él y justamente él estaba teniendo el tema, ¿no? De una exportación de mezcal que, pues antes de esto, el mezcal no estaba obligado al padrón sectorial, pero ahora, como el tequila sí, pero ahora con la tarifa 2020 a nivel de fracción arancelaria, mezcal y tequila quedaron juntos, ¿sí? ¿Y en dónde se desdoblan? Pues en el NICO. Bueno, el sistema de aduanas les estaba pidiendo a los exportadores, una exportación de mezcal, bueno, que contaran con el padrón sectorial de tequila, ¿no? Y situaciones de ese tipo, creo que ese ejemplo es muy claro de las incidencias o de las situaciones que se han desprendido pues estas primeras semanas, y es por ello que sale este boletín, que todos ya lo vimos, ¿no? Circuló por todos lados, por todos los grupos de WhatsApp, precisamente pues como el remedio, mientras, ¿no? La autoridad pues actualiza, corrige o no sé qué tenga que hacer, pero bueno, ya nos dio la alternativa de que no se preocupen, declárenlo de esta manera, ¿sí? Para que puedan continuar con la operación, e incluso antes de este boletín, yo supe de ahí de un par de casos en donde pues literal se tuvo que justificar ante la aduana y de esa manera pues se pudo cerrar la operación. Entonces, por eso decía yo al inicio, ahora sí que como doble A, vamos día a día, ¿no? Resolviendo lo que se va presentando en el momento, de manera natural, ¿no? Así son todos los cambios. Y pues bueno, pues prácticamente ya para finiquitar. Un comentario, Silvia. Sí, sí. Gracias. En relación a esta parte que comentabas de la justificación, Joel López comenta que la problemática sigue y que en algunas ocasiones no permiten la justificación, ya que el fundamento es en cuanto a la Ley de Comercio Exterior, que las regulaciones y restricciones aplican conforme a la fracción arancelaria. Sí. Me parece que solamente nos comparte su experiencia. Gracias. Ok, sí, y bueno, pues entonces, sí, yo entendería que a partir de este boletín que salió, digo, lo liberaron el viernes pasado, fue cuando empezó a circular, pues yo pensaría, digo, yo no he tenido el caso en estos días, pero yo pensaría con el boletín y aplicando los complementos que están señalados ahí, ya debiéramos tener nuestra operación sin problema, digo, nada más para que lo tengan ahí presente. Y finalmente, bueno, les decía, anexo 19, también lo estábamos esperando con ansias. Generalmente ya sabemos que también a partir del 20 del 20 de diciembre en adelante, pues hay que esperar también la actualización a las tarifas, sobre todo el DTA, ¿no? Entonces, pues eso, ¿dónde lo tenemos? En el anexo 19 de la resolución miscelánea fiscal, ¿sí? Ahí tenemos la actualización de las cantidades que están establecidas en la Ley Federal de Derechos. Y pues, ¿cómo quedamos? ¿Cuál es la tarifa 2021 del derecho de trámite aduanero? Bueno, pues tratándose de importaciones, para IMEX, tratándose de importaciones temporales de materias primas,
o del retorno de estos productos, ¿sí? Incluso tratándose de consolidados, bueno, la tarifa, ya sabemos, es la cuota fija de 351 pesos. También para aquellos casos de mercancías exentas, las que están señaladas en el artículo 61 de la ley aduanera, en el retorno de mercancías que hubiéramos importado o exportado definitivamente, operaciones que retornan en el mismo estado, los pedimentos que tramitamos con clave H1, o bien las mercancías que no tengan valor comercial, bueno, la cuota es de 351 pesos. En el caso de las exportaciones definitivas, las que hacemos con pedimentos clave A1, la tarifa es de 352 pesos. Las rectificaciones es de 339 y en su caso para los que llevan a cabo pedimentos partes 2, 352, por mencionar, digamos que las que más recurrentemente utilizamos. Hay otros supuestos, también es importante que lo revisen. Ya prácticamente, pues hoy 20 ya todos los sistemas están actualizados en base precisamente a esta publicación del 29 de diciembre, ¿sí? Del anexo 19. Entonces, pues con esto estaría yo dando por concluida la sesión de hoy en este viaje, ¿no? Así súper rápido y súper sencillo de pues todo lo que debemos tener presente, ¿no? Que ya ocurrió, pero que estamos viviendo o aplicando hoy en enero o que estaremos aplicando en las próximas semanas. Pues muchísimas gracias, Silvia. Un placer, como siempre, contar con tu compañía, conocer todos los planteamientos, la opinión, el análisis que has hecho a estos cambios, pues que resultaron trascendentes y que, como bien comentabas, a esta fecha todavía seguimos con muchas dudas, muchas interrogantes, situaciones que requieren justificación, otras que de plano no es posible. Y pues bueno, en ese sentido, muchísimas gracias por todos tus conocimientos y ese análisis que has realizado a todas estas modificaciones y que nos las hayas compartido esta mañana. A nombre de esta asociación, te reiteramos nuestro agradecimiento por tu valiosa colaboración, este gran apoyo que nos has brindado esta mañana. Y pues bueno, a todos los participantes los invitamos a compartirnos sus comentarios, sugerencias de próximas capacitaciones a través del código QR que tienen en pantalla. Con la lectura del mismo serán enlazados a la encuesta de evaluación que se encuentra en la página de esta asociación. Y pues a todos, Silvia principalmente, a todos los participantes también, muchas gracias por regalarnos de su tiempo esta mañana y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias. Digo, igual yo quiero aprovechar, Silvia, para agradecerte mucho la disposición, como siempre, de Trending, de participar con nosotros y tu excelente participación, ¿no? Sí fue mucha la información que manejas.